Todo el movimiento revolucionario, democrático, patriótico de la República Dominicana ha convocado esta rueda de prensa, toda vez que el domingo se celebran elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. Y Venezuela ha venido siendo agredida de manera burda, descarada, atropellante, todo tipo de vejámenes y de bloqueos. Y los revolucionarios dominicanos entendemos que una agresión al pueblo de Venezuela es una agresión a toda América Latina y a todos los pueblos del mundo que luchan por la democracia, por la libertad, por el bienestar, por la salud, por la educación. En ese sentido, este es el objetivo de esta rueda de prensa, y dejamos con ustedes al compañero Pedro Franco en nombre de todo el movimiento democrático y patriótico de la República Dominicana. Firmantes de esta declaración, reiteramos nuestro apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela, proceso en el cual el pueblo de ese glorioso país hermano ha logrado importantes reivindicaciones políticas y sociales, a pesar del bloqueo y las agresiones permanentes a que ha sido sometido por el gobierno de los Estados Unidos de América y sus aliados latinoamericanos y del mundo. Defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano. El próximo domingo, 20 de mayo, el pueblo venezolano hará uso de ese derecho soberano y no tenemos duda alguna de que el proyecto chavista saldrá fortalecido de esta nueva contienda. La misma se lleva a cabo en medio de amenaza por parte del gobierno norteamericano, de gobiernos y líderes políticos serviles que han declarado no estar dispuestos a reconocer los resultados de las elecciones populares del próximo domingo. Pero antes, esos mismos sectores no solo se han opuesto sistemáticamente a todas las iniciativas de diálogo para la paz y que se han intentado, incluso forzando el retiro de la mesa de diálogo a las fuerzas de la oposición venezolana, su única opción parece ser la guerra, la violencia y el desconocimiento de la soberanía y la autodeterminación del pueblo. Alertamos que detrás de estas declaraciones se esconden planes para continuar agrediendo a Venezuela, desestabilizándola y probablemente fraguando una intervención militar. Frente a esta posibilidad, nos declaramos en alerta. Llamamos a los pueblos de América Latina y el Caribe a hacer lo mismo y estar dispuestos a tomar las calles en protesta y solidaridad activa si se consume dicha agresión. Esta declaración está firmada por las fuerzas de izquierda, Frente Amplio, Movimiento Popular Dominicano MPD, Movimiento Rebelde, Partido Comunista Marxista-Leninista, Partido Socialista Dominicano, Partido Popular de la Revolución, Fuerza de la Revolución, Partido Comunista del Trabajo, Movimiento Patria para Todos, Movimiento Camañista, Foro Renovador y otras fuerzas y personas también solidarias con Venezuela. En primer lugar, el gobierno dominicano fue sede de un diálogo que fue muy bombardeado desde dentro y por los Estados Unidos y otros países que hacen ronda con Estados Unidos. No tiene mucha importancia, porque también lo que hablan los mandatarios es muy exclusivo de ellos, pero no es de mucha importancia si ellos habían hablado o no sobre eso.
Lo importante es la disposición que tiene el gobierno de Venezuela, sea en la República Dominicana o donde sea, a continuar el diálogo. Y nosotros creemos que el diálogo es la salida, no es la guerra, ni es la intervención extranjera, como algunos apuestan. Entonces, lo fundamental en esto es, el presidente Maduro mantiene una disposición de diálogo con la oposición. Parte de la oposición estuvo en diálogo hoy, pero le ordenaron que se retirara y no están participando en las elecciones. Las elecciones en Venezuela se pospusieron 2 veces a solicitud de la parte opositora. Primero, las elecciones eran en marzo y la oposición venezolana dijo que para prepararse se pospusieran para abril. Se pospusieron para abril. En otra ronda de negociación en Santo Domingo solicitaron que se llevaran a mayo. Se llevaron a mayo. Resulta que el sector de la oposición que estaba en las negociaciones, después que iba a firmar el documento, fue llamado sabemos desde dónde, en ese momento, y se retiró de la negociación. Ahora ellos dicen que sean en diciembre, pero ya hay parte de la oposición que está participando. Entonces, usted dice que ha sido llamado al diálogo. El presidente Nicolás Maduro ha llamado supuestamente, o ha dicho que habrá un diálogo. Siempre, sin embargo, no ha sido convocado ninguno de él los sectores. no rompió el diálogo. Maduro no rompió el diálogo. Maduro, aun cuando se retiraron, mantuvo que el diálogo es la salida. ¿Quiénes han boicoteado el diálogo? Sectores de aquí, incluso de medios de comunicación y empresarios y partidos políticos, que dijeron el diálogo no es la salida en Venezuela. La otra cuestión el diálogo para ellos es la guarimba, el diálogo para ellos es la guerra entre los venezolanos, que se maten los venezolanos. Ya nosotros tenemos experiencia aquí de eso. Los dominicanos, nadie nos puede dar cátedra. 1916, 1965, 42.000 marines norteamericanos y cuántas miles de vidas nos costó. Un principio de confraternidad entre nosotros. Por eso decimos y advertimos, y le dolió tanto al imperio norteamericano, que en un evento en Cuba de la Confederación de Estados Latinoamericanos se declarara América Latina zona de paz. Zona de paz, dicho en la voz nada más y nada menos del comandante Raúl Castro, siendo jefe de Estado de Cuba, que ahora no lo es. En consecuencia, el imperio norteamericano le interesa echar a pelear los pueblos latinoamericanos, le interesa la guerra, le interesa su maquinaria de guerra estarla usando para robarse la materia prima de nuestros pueblos. Ahora los haitianos no tienen derechos humanos. Ahora Puerto Rico, después que lo saquearon, no tiene derechos humanos. Los boricuas están en una situación muy difícil. En consecuencia, no es una intromisión, es que una agresión a Venezuela es una agresión a Puerto Rico, a Haití, a Cuba, a Guatemala. En el 1954, el gobierno más democrático de la República Dominicana, tú no habías nacido todavía, derrocaron al gobierno más democrático que había en esa época, que se llamaba Jacobo Arbenz, en Guatemala, solo porque tenía, como el profesor Bosch aquí, una constitución que hablaba de salud, de educación, de bienestar social, de reforma agraria, ¿no?, de bienestar de vivienda. Por eso, la Constitución del 1963 aquí, que dio lugar a la intervención yanqui del profesor Bosch, lo que contemplaba era salud, educación, bienestar social, redistribución del ingreso entre los trabajadores, cosas básicas. En consecuencia, no hay tal injerencia, ni hay tal intromisión. Quienes se viven intrometiendo en la autodeterminación, no de la República Dominicana solo, ni de Venezuela, de todos los países, es el imperio norteamericano. Qué bueno que podamos tener todos los países latinoamericanos, que hablamos el mismo lenguaje, que somos caribeños y latinos, relaciones fraternas. Eso es lo que quieren los pueblos. Los pueblos no quieren guerra. La República Dominicana y Venezuela
tienen relaciones históricas, ya murió el patricio Juan Pablo Duarte, es una relación histórica. Por Constanza, Maimón y Estero Hondo, fusil en mano, vinieron a luchar contra la tiranía de Trujillo. Más de 20 ciudadanos venezolanos, y de aquí han ido a Nicaragua, a El Salvador, a otra parte. Gregorio Urbano Gilbert no había nacido tampoco cuando Gilbert estaba ya en la Segovia con el general Augusto César Sandino. Es decir, estos pueblos son hermanos. Nosotros somos pueblos hermanos y queremos vivir en paz. Pero el señor Franco dice que algunos sectores de aquí del país, vamos a decir que han boicoteado a que se dé el diálogo. ¿Usted Sí. responsabiliza a la República Dominicana de evitar que se llegue a una solución? No, la República Dominicana no es responsable de que se llegue a una negociación. Sectores económicos, enemigos de Venezuela, enemigos de la República Dominicana, enemigos de los pueblos del mundo, de los pobres, ¿no?, propician esas actitudes, porque los mismos que se roban el oro en Barrigol son los mismos que tenían a PDVSA, el gran capital mafioso, y ahora PDVSA es del pueblo venezolano, y por ahí se han hecho 4 millones de viviendas en Venezuela. ¿Cuáles son esos sectores? El gran capital financiero mafioso imperial, ¿usted lo conoce? No. Migratoria, simplemente la implementación de las normas migratorias que tienen esos países, llámese venezolano, llámese austríaco, llámese alemán, no importa. Lo que, como dice Virtud, lo que no, o norteamericano, que hay mucho acá y vienen, que sigan viniendo, no importa. Ahora, dentro del marco de la política migratoria de cada país, lo que no existen, y eso es un problema inherente a la condición humana, es seres humanos ilegales. La condición humana no es ilegal, la condición humana es el fenómeno más hermoso que puede existir en la faz de la tierra, ¿verdad? Y en consecuencia, todo ser humano que está en un país y no tiene documentación, que es otra cosa, entonces debe ser tratado, e incluso lo contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debe ser tratado con respeto a su condición humana. Que le falte un papel, a todos nos faltan papeles de muchas partes del mundo. Si vamos a ir de viaje a Chipre, a Grecia o a Dinamarca o a Noruega, probablemente algunos de nosotros tengamos visa de Noruega. Y hasta un brazo nos falta alguna. Y algunos nos faltan más cosas. Pero el respeto a la condición humana es lo más importante. Claro. Ahora, en el caso que nos ocupa, es el respeto a la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Que el pueblo venezolano tiene el derecho de decidir cuándo son sus elecciones, cómo van a ser sus elecciones, y que no la decida Donald Trump, sino la deciden los venezolanos. Los dominicanos debemos decidir nosotros nuestros asuntos. No tiene que venir la 42 División Aerotransportada de los Estados Unidos a decirnos cuál debe ser el gobierno dominicano. Quitar a Bosch para poner uno que a ellos les diera la gana. No, así no, así no. Y estos países lo que quieren es paz. Nosotros somos países caribeños, latinoamericanos, que queremos vivir en paz. Como dice el viejo refrán, el bosque quiere la paz, pero los yanquis no nos dejan. Que anteriormente se habían planteado respecto sobre todo del asunto de la injerencia. Nosotros somos partidos de izquierda y partidos revolucionarios, y lo que nos caracteriza es la solidaridad. La solidaridad sobre todo con todos aquellos procesos que marchan en pos de la libertad y el bienestar de los pueblos. Precisamente somos solidarios con Venezuela porque allí se está desarrollando un proceso, el proceso bolivariano, que reivindica lo que es el ser humano, que reivindica lo que es la soberanía nacional y que reivindica el derecho a la defensa de sus recursos naturales, de sus tierras y de su cultura. Con eso es que somos solidarios, no somos injerencistas, sino hermanados y solidarios con los pueblos que luchan por su libertad y por su independencia.
Y respecto al asunto que se planteaba de China y los Estados Unidos y la actitud de la República Dominicana, estamos diciendo que la República Dominicana ha hecho uso de un derecho de soberanía respecto de establecer relaciones diplomáticas y comerciales con quien convenga. No hay que pedirle permiso a los Estados Unidos bajo ninguna condición para que la República Dominicana, como país independiente y soberano, pueda establecer relaciones con el país que considere conveniente. Entonces, nosotros como revolucionarios dominicanos estamos contentos. Es un país libre que tiene derecho a autodeterminarse. Y ningún país, ni ninguna potencia, por poderosa que sea, debe trazarle la meta que debe seguir el gobierno de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros rechazamos esa intromisión en los asuntos internos de nuestro país. Y ya está bueno de que desde la embajada le tracen las políticas y la práctica que deben seguir los gobiernos dominicanos. No es una doble moral, debido a que ellos tienen relaciones con China desde hace casi 40 años. Es que el país tiene derecho a establecer las relaciones con el país que entienda que debe hacerlo. Y la República Popular China es el país que representa al continente, fundamentalmente a los chinos. Taiwán es una provincia, por lo cual usted no puede tener relaciones con una provincia y dejarlas de hacer con el país, y que además los beneficios que pueda obtener la República Dominicana no es incumbencia de Estados Unidos, y mucho menos trazar pauta en el sentido de hacia dónde deben ir préstamos o quién debe fiscalizar esos préstamos, porque eso nunca lo ha pedido Estados Unidos para lo que ellos dan a la República Dominicana. Ellos hablan de contaminación, sin embargo, ellos tienen sus empresas que más contaminan el país. Ahí está la Barrigol, para cumplir, por ejemplo. Sí, todo eso el pueblo dominicano lo conoce muy bien porque lo estamos sufriendo, y por eso nosotros decimos, no se le puede pedir a otro lo que no somos capaces de hacer nosotros. Mira, las fuerzas patrióticas, revolucionarias y democráticas, que no es igual a los patrioteros, dejamos bien claro frente al país y frente al mundo, de una manera coherente, permanente, no de oportunidad ni de coyunturas, nuestro respaldo al proceso democrático que viene desarrollándose en Venezuela desde hace cerca de 18 años. Voto a voto, en uno de los sistemas más confiables del mundo en los procesos electorales, más confiable que el de Estados Unidos, donde Al Gore le robaron las elecciones fruto de un fraude electoral en la Florida por los republicanos, y donde George Bush, el que dirige ahora a esa infeliz nación, sacó 3 millones de votos menos populares que los que sacaron los demócratas. Donald Trump. Ese señor, cuyo nombre ningún ser humano que se respete debería mencionarlo, porque es la expresión máxima en este momento del fascismo, de la agresión y asesinato contra los palestinos, niños palestinos, el asesinato en Siria, el asesinato masivo de más de 10.000 ciudadanos civiles que aparecieron en una fosa común en Colombia hace 8 días, y ni la OEA, ni la ONU, ni ninguno de esos organismos miran para allá. En México han asesinado 80 candidatos de distintos partidos en este proceso electoral, y más de 30.000 muertos
casi como una guerra civil, fruto del apoyo norteamericano al narcotráfico y fruto del apoyo norteamericano a todo lo que tiene que ver con la basura que se cocina en el mundo y en América. En Europa desciende la calidad de vida y aumenta el robo. En España, por ejemplo, en Grecia, por ejemplo, en Siria, la matanza, en Libia, y no vemos la preocupación que hay. No vemos la preocupación de los patriotas, los patrioteros, incluso algunos que han sido progresistas en este país, pero que por andar detrás de 2 pesos norteamericanos y por andar detrás de 2 pesos que plantean los gringos para todos los que luchen contra los haitianos, hoy se colocan de espalda a las luchas progresistas de los pueblos del mundo. Nosotros sufrimos directamente 2 intervenciones norteamericanas e indirectamente 2 antes, una en el 1886 en la Guerra de los 10 años y otra en 1905 de manera indirecta, y las 2 demás ustedes la conocen. Una intervención norteamericana, ¿qué es lo que se procura? Solamente la gente que odia a los seres humanos procura que un pueblo sea invadido, que le ganen a Maduro voto a voto, que nosotros, así como respaldamos el proceso bolivariano, respetaremos, como respetamos cuando ellos, una de las derechas más rancias de América Latina, ganaron el Parlamento. ¿Lo respetamos? Si ganan ahora el 20, que ganen. Ellos pidieron elecciones, se le adelantaron las elecciones. Ellos pidieron mesa de diálogo, se les dio el diálogo. Ellos pidieron un borrador, pidieron 40 puntos y los 40 puntos se le aprobaron. Sirviendo el presidente Danilo Medina como mediador, y cuando llamaron del Comando Sur de los Estados Unidos y llamó el que dirige al pueblo heroico de Estados Unidos, pero mal dirigido, se retiraron de la mesa del diálogo. Quedan 4 partidos de la oposición, entre ellos COPEI, participando en el proceso electoral. Han tirado un eje mediático para desviar la atención del mundo sobre ese proceso. Lo más criminal es evitar que a los niños, a los mayores o a quien sea le llegue una insulina. Eso es lo más criminal que hay en el mundo. Tan criminal como lo que hace el apoyado por Estados Unidos. Tan criminal como lo que hace Europa apoyado allá, exactamente Francia, Inglaterra, asesinando niños. Tan criminal como lo que están haciendo en México. Para allá no hay vista. Para allá no hay mirada. No. Tienen a Haití invadido por 20 años y hoy Haití es más pobre. No tiene su oro. Se han robado todos los millones que regaló el mundo. Y Francia le pagó la deuda de su independencia con lo que Haití todavía le debía. Con eso le pagó Francia a Haití para que viviera bien, y bien que viven los haitianos. Así quieren poner a los venezolanos y así quieren ponernos a nosotros. De manera que este grupo que estamos aquí, con la claridad y la coherencia histórica, no estamos ni en el medio ni para otro lado. Somos revolucionarios, somos de izquierda y somos demócratas. Y no daremos un paso atrás. Si a la guerra hay que ir, que nunca la queremos, pero los gringos quieren guerra por el mundo, pues a la guerra habrá que ir.